El Génesis. Buen día, apreciados hermanos y apreciadas hermanas de esperanza. Con la gracia de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección número 8, la promesa. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por la vida de Abraham. A los 75 años, Abraham es invitado a dejar su tierra, romper con todo. Abraham acepta la invitación de Dios. Dios le hace una promesa de hacer de él una gran nación. Sus descendientes llegarían a convertirse en una gran nación. Pero para que esa promesa empiece a hacerse realidad, sucedieron muchas cosas. Y a los 25 años de haber salido de Ur de los Caldeos, Abraham tiene entre sus brazos al hijo de la promesa. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. Este es el versículo que vamos a memorizar durante estos días. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Encontramos aquí a un Abraham bien avanzado en años, pero todavía la experiencia religiosa de Abraham no había llegado a su final. Abraham todavía tenía algunas tareas pendientes. Dios lo sometería a una prueba muy fuerte y a la vez muy extraña. Luego, Abraham sufriría la pérdida de su esposa. Y aparte de ello le queda todavía otra tarea: buscar esposa para Isaac, porque la promesa de hacer de él una gran nación debía estar bien consolidado, y un matrimonio con una mujer temerosa de Dios era la clave para este propósito. Y la historia de Abraham cierra con Abraham volviendo a casarse y teniendo 6 hijos más. Iniciamos el estudio de nuestra lección. El monte Moriah, la prueba de fe, la prueba de fuego de Abraham. Dios nunca ha probado de la misma manera a dos personajes bíblicos. No encontramos. La prueba al cual sometió Dios a Abraham no sometió a ningún otro. No encontramos otro grupo de amigos siendo lanzados a un horno de fuego. No encontramos a otro profeta siendo lanzado a un foso de los leones. No encontramos a otro hombre de Dios haciendo que el mar se abra de par en par. Todos, por medio de ellos, obró Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:7. Ya hemos mencionado que la fe es creer en Dios. Y en esta prueba al cual somete Dios a Abraham, realmente la fe de Abraham fue probado en extremo. ¿Por qué? Porque esta prueba que Dios le estaba pidiendo era extraña. Dios no pide que se sacrifiquen seres humanos. Dios pide que se sacrifique un cordero, un animal limpio, pero nunca un ser humano. Pero en esta ocasión, Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo.
¿Cuál era el significado de esa prueba? ¿Y qué lecciones espirituales podemos nosotros sacar de esta experiencia? ¿Qué podemos aprender? Primero, la fe de Abraham tenía que ser de tal grado que en verdad tenía que ver a Dios pidiéndole sacrificar a su hijo. Si no pudo haber dicho, he escuchado mal, o es que Satanás me está haciendo una jugada, quiere pasar por Dios. Pero leemos nosotros en Juan 10, 1 al 4, cuando Jesús dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, y yo conozco a mis ovejas. Miren, Abraham debe haber conocido el timbre de voz de Dios. Abraham debe haber conocido de tal manera a Dios que estaba seguro que esta extraña prueba se lo estaba pidiendo Dios. Y además era extraño porque se supone que por medio de Isaac Dios haría de él una gran nación. Pero como dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Una de las lecciones que podemos sacar de esta experiencia de Abraham es que hay que conocer a Dios. ¿Y cuál es la forma de conocer a Dios? Por su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios sometió a una prueba extrema a Abraham. Esta debe ser una de las pruebas más difíciles que debe afrontar un ser humano. Pero allí estaba Abraham. Tomó a su hijo. Tomó el burrito. Llevó la leña. Llevó el cuchillo. Pidió a 2 criados que le acompañen hasta cierto punto. Y después emprendió el camino él e Isaac, el hijo de la promesa. Se cree que Abraham tenía aproximadamente unos 115, 120 años, que Isaac tenía entre 15 y 20 años. Algunos aseguran que es 20 años. Era ya avanzado en años y Dios sometió a esta prueba a Abraham. ¿Cuál es el significado de esta prueba? La noción bíblica de prueba incluye 2 ideas opuestas. Se refiere a la idea de juicio, es decir, un juicio para saber qué hay en el corazón del probado, pero también trae la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. Relacionémonos con Dios de tal manera que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a identificar su voz, que aprendamos a identificar su voluntad, para que cuando vengan los falsos maestros, los falsos profetas, no nos engañen. El cumplimiento de la promesa. Mientras Abraham e Isaac caminaban, estaba la leña, estaba el cuchillo, pero no había el cordero. Entonces Isaac le pregunta a Abraham, le dice: Padre, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿no? En el 22:8 de Génesis dice: y responde Abraham a la inquietud de Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué tal fe de este hombre? Posiblemente Abraham estaba lleno de miedo. Posiblemente Abraham tenía algunas dudas aún, como todo ser humano, pero siguió avanzando, siguió avanzando. A veces nosotros podemos no comprender los planes de Dios. A
A veces nosotros podemos no entender lo que Dios está pidiendo, pero sigamos avanzando, sigamos en el camino, sigamos por ese sendero que el Señor nos ha trazado. El holocausto era un tipo de sacrificio en el cual el animal debía ser enteramente consumido por el fuego. Enteramente. Ante la ausencia de un animal, la inquietud de Isaac era válida. ¿Dónde está el cordero? Pero tal como Abraham lo había asegurado a Isaac, Dios se proveerá. Dios efectivamente proveyó de un animal para el holocausto. Ese animal murió en lugar de Isaac. Así ratificó Dios el cumplimiento de su promesa. Dios ha hecho provisión. Jesús, el Cordero que murió en nuestro lugar para que nosotros vivamos por Él. Jesús es aquel Cordero que Dios ha provisto. Jesús es aquel Cordero que descendió, tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, así como ese Cordero simbólico de Cristo murió en el lugar de Isaac. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. La fe de Abraham. Hasta aquí vamos viendo. Abraham se movía por fe. Y fe es creer en Dios, creer en Él, creer en que Él hará, en que Él proveerá. Después de atravesar esta prueba difícil y después de haber Abraham fortalecido su fe, ahora Abraham debe afrontar otro episodio doloroso en su vida: la muerte de su esposa, la muerte de Sara. Génesis 23:20 dice: de esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Ya Dios había prometido a Abraham que toda esa tierra se le entregaría, pero que recién se lo entregaría en la cuarta generación, cuando el tiempo de gracia para los amorreos, para los cananeos, haya llegado a su fin. Y ahora Abraham busca un lugar donde sepultar a su esposa. Y Abraham entra en negociaciones con los dueños de la cueva de Macpela. 17 años después de aquella prueba, Sara fallece. Ella es la única mujer en el Antiguo Testamento de los que se menciona el número de sus años, y también la primera en tomar posesión física de la tierra prometida. Tras un regateo con Efrón, Abraham compró el primer pedazo de tierra al que podía llamar suyo, en tierra de Canaán. Esa era su tierra, ya le pertenecía. ¿Cómo cumplió? ¿No? ¿Cómo se iba cumpliendo la promesa de Dios aquí? Aún estaba pendiente ese cumplimiento. Dios llamó a Abraham. Abraham ya estaba viviendo ahí, pero todavía no había tomado posesión. Pasarían muchos años antes de que él tome posesión. Y Dios le había dicho: 400 años van a pasar. Antes de eso tu descendencia va a ser esclavo. Y después entrará a tomar esa tierra. Pero ahora, con el suceso de la muerte de Sara, Abraham compra un pedazo de tierra. Y posteriormente, cuando Jacob muere en Egipto, es llevado para ser enterrado en estas tierras, porque era propiedad
de ellos, ya era parte de ellos. Muere Sara, pero la vida continúa. El anciano Abraham ahora debe cumplir otra tarea: encontrar una esposa para Isaac. Génesis 23:20 dice: de esta manera, estamos bien. Génesis 24:7 dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham emprende la tarea de buscar esposa para Isaac, y esta tarea le encomienda a su mayordomo Eliezer, aquel que él creía que sería el que heredaría todos sus bienes. Y ahora el joven Isaac debía casarse. Abraham hace jurar al mayordomo de que no tomaría esposa de las hijas de los cananeos, sino que iría a la tierra de sus padres para escoger una esposa. Abraham comenzó a hacer planes. Dos puntos destacan especialmente en estos planes que hace Abraham: la oración de Abraham, de Eliezer y de Isaac, y la seguridad que Dios dirigirá todo el proceso. Y no solo él. Una lección que también encontramos aquí es que Eliezer, ese damaseno, había aprendido también a creer en Dios. Tenía una fe similar a de Abraham. Este damaseno inicia su camino para buscar la esposa, y cuando llega allá a las tierras de los parientes de Abraham, él hace una oración y le pide a Dios una señal. Miren, esa oración es bien dirigida. Él dice: tiene que hacer esto, me tiene que dar agua cuando le pido, y sin que yo le diga nada debe de ofrecerme también dar de beber a mis animales. Entonces sabré que es ella. Hubo señales inequívocas de que el ángel estaba dirigiendo a Eliezer para tomar a Rebeca como la esposa de su amo Isaac. Aún así, Dios no actuó sin contar con el libre albedrío de Rebeca. Entonces, ¿cuál es la lección en esta parte del tema? Nosotros podemos tener proyectado hacer muchas cosas. En este caso, Abraham tenía la necesidad de conseguir esposa para Isaac. Abraham confió en la oración. Abraham confió en la dirección de Dios en esta búsqueda. Pero también encontramos que hay un respeto al libre albedrío de Rebeca. Ella es quien decide ir. Ella no es llevada contra su voluntad. A ella no se le obliga a ir negociando con los padres. Ella es quien decide ir. Ese es el Dios que siempre respeta nuestro libre albedrío. Luego viene Rebeca. Isaac lo lleva a la tienda de su madre, se casan, y como que ahí termina la historia de Isaac, hasta esta parte. Pero Abraham todavía hace algo más. Abraham vuelve a casarse, una esposa para Abraham. Génesis 25:1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Algunos creen que Cetura era Agar, ¿no? Por algunas similitudes, y otros creen que no. Abraham en total llegó a vivir 175 años. Además de Isaac, tuvo a Ismael con Agar y 6 hijos más con
Cetura. A los 7 hijos de sus concubinas Abraham los mandó lejos porque solo Isaac debía heredar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que esa era la tierra de la promesa. Era la tierra de la promesa que debía ser ocupado por los hijos de la promesa, no por los hijos de la carne. Tenía claro ello y mandó lejos, pero no los mandó lejos con las manos vacías. El libro de Génesis resalta 2 breves genealogías. Cómo comenzó a cumplirse la promesa de que Abraham sería padre de muchedumbre de gentes. Muchedumbre de gentes por el lado de Ismael, muchedumbre de gentes por el lado de Isaac. El Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo de salvación por fe. ¿Qué hemos encontrado? Abraham, después de haber recibido el cumplimiento de la promesa, Abraham todavía tenía que cumplir algunas tareas más. Y como Dios le aseguró en aquella visión que tuvo, Abraham murió en buena vejez, a los 175 años. Dios entregó a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara «basta». El Rey de la Gloria entregó su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. La promesa. Dios es un Dios de palabra. Aunque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, Dios había prometido un hijo a Abraham y le dio ese hijo. Dios probó la fe de Abraham y Abraham probó que conocía a su Dios. En esos casi 50 años caminando con Dios, había aprendido a diferenciar la voz de Dios de la voz de otros dioses. Tenemos grandes lecciones para nosotros. Posiblemente un día nosotros también tengamos nuestro monte Moriah. No se nos pedirá posiblemente que sacrifiquemos a nuestros hijos, a uno de nuestros hijos, pero con seguridad que pasaremos una prueba que terminará por sellar nuestra fe en nuestro Señor. El libro de la carta de Pedro dice que todos hemos de pasar por una prueba de fuego para que nuestra fe sea purificada y para que nosotros también seamos hijos de la promesa. Que Dios te bendiga. Amén.